Un saludo familia, ¿cómo andan? Soy Luis. Empezamos esta semana a lo grande con un título muy bueno, Contacto, Contacto, con Ángel Luis Fernández. La dinámica será que os vamos a poner un vídeo como os pusimos la otra vez para que escuchéis. Me vais a decir, no escucho bien. Me han dicho que en América se escucha bien, en Europa o en España se escucha flojo. Poneros los auriculares o darle a la bocina, como dicen en Argentina, a estos altavoces para darle más fuerte. Como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Ángel y los míos y de la caja de Pandora. Decir que el canal de Twitch ha cambiado. Nos han eliminado el canal que teníamos el otro y aquí en las diferentes redes he puesto el nuevo canal de Twitch. De momento lo hemos reclamado, a ver si lo recuperamos. Pero bueno, en la página web igualmente se ha puesto ya el nuevo canal de Twitch y lo podéis ver por el nuevo canal de Twitch, el directo. Pues dicho esto, nos vamos a ver a Ángel, a Nueva York, hoy en la manzana, en la gran manzana. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Hola, Ángel? Luis. Un abrazote fuerte, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te han dado? ¿Qué premio te han dado aquí en Nueva York para que vengas? Me han dado una distinción de UNINS, que es el consorcio de universidades en el que yo he estado mucho tiempo, ¿no? Y nada, fue un poco sorpresivo para mí, ¿no? Pero bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, explícanos un poquito qué nos traes hoy con contacto, ¿a qué te refieres? Este es un documental que habla de cómo son los contactos con seres de otro sitio, ¿no? Y sobre todo, pues tal y como indica el título, da pautas el documental de cómo realizarlos, ¿no? Poco a poco. Por eso lo ve con un poco de tacto, ¿no? Pero abiertos a todo el mundo. Creo que es, como dicen aquí los americanos, self-explanatory, o sea, que se explica solo. ¿Mm? Vamos a ver qué os parece. Y luego hablamos sobre el tema y me hacéis las preguntas que queráis. Vale, pues lo pongo ya, ¿no? Ajá. Los que estáis escuchándome, si no lo escucháis, me lo decís. Los que estáis por el chat. Muchas gracias. Siempre han estado aquí, porque esta es su casa. Ellos hicieron esta esfera y la prepararon para su habitabilidad, pero saben perfectamente lo que significaría manifestarse claramente. Tienen la suficiente sensibilidad y sabiduría para comprender el miedo, la ignorancia, el desconcierto que su presencia puede generar. Por esa razón son cautos y pacientes. Os están acostumbrando a que asimiléis todo con cuentagotas. Un cuentagotas que cada día se hace más frecuente y más evidente, pues hoy en día son miles las personas que observan estructuras estelares. Ciudades y pueblos enteros son testigos de esta realidad y pasan a ser noticia en los medios de comunicación social, si bien luego el asunto es olvidado como por arte de magia. Cuando se sabe que ya es comprobado y no hay lugar a dudas, entonces viene la competencia de la primicia y el protagonismo. ¿Quién lo dijo primero? Entonces la gente dice, pero si eso ya lo están diciendo en el periódico, o eso está saliendo en los noticieros. No se trata de apostar carreras para ver quién fue el primero, o quién es el más brujo o el contactado de turno, o quién es el que predice o conoce los hechos con anterioridad. El objetivo es la evolución y el conocimiento, analizar la verdad sin miedos, sin mente, sin paredes tradicionales. Ahora en este tiempo prodigioso en el que la gente está más abierta, más receptiva, menos hipnotizada, ahora que la gente exige explicaciones y no traga enteramente todo lo que le manifiesta. Afortunadamente los tiempos han cambiado, pero es preciso recordar los comentarios que hacían cuando se hablaba de ovnis en la radio o en las conferencias sobre las pirámides. Aquello era un escándalo, se preguntaban cómo era posible que gente seria y reconocida hablase de esa cosa. En ese tiempo el apelativo mínimo era: eso es una brujería. Es el precio que debemos pagar por conocer, por investigar, por querer saber dónde está la verdad, por desarrollar un tema y por saber cuáles son los caminos de la evolución.
No todos los inquietos por esta temática se proclamaron ni maestros, ni gurús, ni iluminados, ni contemplados, ni iniciados, ni doctores. ¿Para qué? El conocimiento y la verdad están más allá de los apelativos pergaminos y protagonismos. El conocimiento es costoso, pero gratificante. Es inexplicable la dicha de comprender conscientemente un proceso supuestamente oculto, pero es más inexplicable aún la felicidad que se siente en el alma cuando se ayuda. Quienes hablaron de estos temas antes de tiempo estuvieron sometidos a las críticas más duras y a soportar los comentarios de aquellos que no estaban convencidos de tiempo completo en la verdad, cuando no se hablaba del asunto y sentenciaban que era absurdo y traído de los cabellos el tema. Y años más tarde, cuando se casi destapa, entonces clamaban: eso ya lo estaban diciendo. ¿Esto es importante? Claro que no. A veces es duro, pero la verdad es absoluta y brilla sobre la ignorancia y el miedo. Otro problema que han tenido y tienen estos temas es la secuencia sistemática del rótulo. En primer lugar, le colocan al tema el rótulo de esotérico. En segundo lugar, dicen que todo lo esotérico es diabólico. Y en tercer lugar, cuando se convierte en algo comentado y elegante, entonces todo el mundo se calla y probablemente argumentan que eran otros tiempos y que son pequeñas equivocaciones del pasado. Los ovnis siempre han estado aquí, tanto que ya ni siquiera son ovnis. Ahora tal vez habría que llamarles OVSIs, es decir, objetos voladores sí identificados. En la antigüedad también aparecieron. Entre los mayas, por ejemplo, existen cientos de inscripciones que lo demuestran en muchos lugares del mundo y también en otras culturas. Pero en realidad han estado aquí siempre, desde siempre. Así lo atestiguan los textos de las pirámides, que son los textos religiosos más antiguos de la humanidad. Aparecen por primera vez en la pirámide del faraón Unas, en Saqqara, año 2350 a.C. Su contenido es completamente estelar. A lo largo de casi 230 fórmulas se dan los pasos necesarios para que el faraón difunto ascienda al cielo y se una con sus ancestros, los dioses de las estrellas. ¿Pero por qué creían los antiguos egipcios que sus dioses procedían de las estrellas? ¿Qué les hizo pensar que el faraón provenía del mismo lugar y que debía reincorporarse a su naturaleza estelar? En los textos de las pirámides podemos encontrar las respuestas. Allí se nos habla de unos misteriosos rayos que cruzaban los cielos de Egipto. Estos rayos, llamados por ellos vía, estaban hechos de un extraño mineral terriblemente duro, aunque lo más singular de ellos eran sus poderes mágicos. Los vía, literalmente el metal del cielo, debieron ser meteoritos ricos en hierro, los llamados sideritos. Los egipcios vieron en ellos un gesto de gracia por parte de los dioses celestes, los mismos que miles de años antes descendieron sobre la tierra para crear la civilización. Todo encajaba. Hoy sabemos que muchos de estos meteoritos eran divinizados y adorados en templos. En el libro segundo de la historia natural de Plinio el Viejo, podemos leer cómo en el templo de Abidos, la morada de Osiris, divinidad solarizada tiempo después, se adoraba una piedra que la tradición identificaba como caída del cielo. Otros textos nos dicen que en Abidos se veneraba una de las reliquias más importantes de Osiris, su cabeza. Si a esto le sumamos que los egipcios pensaban que los huesos de los dioses estaban hechos de hierro meteorítico, podríamos especular con que la cabeza de Osiris era un meteorito que recordaba el cráneo del dios de los muertos. Los egipcios emplearon el material para ellos sagrado. No olvidemos que contaba con un elevado porcentaje de níquel, casi un 10%, y lo utilizaban para la confección de herramientas mágicas que utilizaban en sus rituales. Curiosamente, este hierro no era empleado para fines prácticos. Podría esperarse de él, debido a su extremada dureza. Los egipcios entendían que su poder
radicaba en la esencia misma del material y sobre todo en el lugar mágico del que provenía, el cielo de los dioses. Algunos faraones no eran de ascendencia terrestre, y muchos otros que sí la tenían llegaron a tener consejeros estelares que provenían del cosmos y construyeron para ellos habitáculos que les permitiesen residir temporalmente con la mayor comodidad. A tal fin construyeron las estancias de Menti, recintos cerrados herméticamente para poder dotarles de la mezcla atmosférica adecuada para su respiración, ya que el aire de la tierra les envenenaba. Por esa razón, cuando se dejaban ver en público, en eventos especiales, aparecían con máscaras respiratorias que a algunos se les parecían a rostros de animales. Otro caso extraordinario se conoció en Turquía, en el extremo oriental del Mediterráneo, en la primera mitad del siglo XX, donde se descubrieron en un museo unos pergaminos que databan del siglo XVI. Analizados varias veces por turcos, alemanes y norteamericanos, se concluyó que se trataba de unos mapas tan perfectos que aún los satélites no los hubieran podido sacar hoy en día. Son los famosos papiros de Piri Reis, en donde se encuentra la profundidad de las aguas y se encuentra discriminado en los polos qué parte es tierra, qué parte es agua, qué parte es hielo y los sitios de las posibles aberturas. En la tierra donde se encontraba antiguamente Troya, Turquía, se calcan en cuero de venado mapas exactos por este pretendido almirante Piri Reis, que conocía los secretos de Troya y los secretos del almirante Colón en el siglo XVI. Los científicos han llegado a la conclusión de que no solamente es necesario volar para hacer estos mapas, también es necesario conocer sofisticadas técnicas de cartografía utilizando radiaciones y espectros de varios tipos para conocer cómo era la superficie terrestre hace 14.000 años y sobre todo cuando descubren que en los mapas y su perspectiva fueron trazados hace 14.000 años desde la vertical del Cairo. Otro hecho extraordinario son los dibujos o las pistas de Nazca en Perú, bien conocidas por todos. Pero lo increíble no son las pistas en sí, que son extraordinarias y misteriosas. Lo más curioso es el arte del Perú en Nazca, hace 5.000, 4 o 3.000 años. Las vasijas e inscripciones muestran naves extraterrestres, hombres con alas, con aves cilíndricas en la espalda, con casco, con respiradores en forma de serpiente, con filtros extraños que sugieren la posibilidad de altas técnicas de modificación de gases para respirar. Esto se puede ver en las famosas piedras de Ica, en las culturas de Nazca y Paracas y en los museos de Lima. Otro de los casos más increíbles se encontró en el África, hace más de 60 años, debajo de la arena del desierto, en lo que hoy es Argelia. Allí se encontraron más de 4.000 dibujos bellísimos, grabados en piedra con temas extraordinarios, hombres con cascos tipo burbuja perfectamente bien dibujados, platillos voladores, vehículos aéreos redondos con 4 cámaras, pequeñas burbujas de transportación aérea unipersonales o para 2 personas, que muestran seres humanoides más altos y de figura atlética. En estos grabados se pueden ver también seres en fila sobrevolando los campos y el ganado cuando el Sáhara era fértil. Es increíble ver seres extraterrestres que vuelan jugando con los antílopes. Se ve claramente cómo estos extraterrestres subían seres humanos a sus naves. También se puede ver a un ser especial que aparece en varias estelas, que le enseña tablillas a varios humanos y le muestra la espalda de un extraterrestre y un terrícola. Recordemos que en la columna vertebral se encuentran los chakras y el nadí principal. Todo esto fue encontrado en Argelia, el Sáhara africano, y las pinturas fueron bautizadas posteriormente como las pinturas de Tassili. Y hay casos tan sencillos como el de la isla de Pascua, caso increíble y tan obvio. Las primeras fotografías de ese dejaron boquiabiertos a norteamericanos y soviéticos. La isla de Pascua estaba tallada en forma de boomerang o punta de flecha.
¿Quién tenía la tecnología para tallar una isla? Pues la isla de Pascua es tallada y en su tierra se encuentran los moais, tallados a su vez en bloques de piedra. Esferas de piedra se encuentran también allí, con los diámetros a escala de Venus, Tierra, Marte y Luna, y cientos de cuevas con inscripciones antiquísimas del dios Mate, el dios sin boca, solo con ojos, que habla con la cabeza sin hacer ruido. Estos seres siempre han estado aquí. Ellos manejan las redes dimensionales, se pueden comunicar con vosotros en sueños o por vía telepática. Generalmente no hablan, pues hablar se trata simplemente de un signo de juventud en una civilización o de atraso. No caminan, no tienen necesidad. Son seres desarrollados que conocen perfectamente el impacto que pueden tener en vuestra mente. No intervienen en la vida humana para no interferir en sus procesos, y si eventualmente lo hacen por alguna emergencia, lo hacen con el sigilo necesario para no romper el equilibrio de la vida y de vuestra escasa conciencia. Han intervenido siempre en la historia. Los grandes seres guías de la humanidad han sido inspirados o provienen de ellos, dado que ellos son vuestros primeros padres. Jesús, Buda, Krishna, Apolo, Mitra, Osiris, Merlín, Quetzalcóatl, Anubis, etc. Todos ellos han tenido influencia extraterrestre o simplemente provienen del espacio exterior. La misión de evolución y conciencia no solo se circunscribe a este planeta, sino que es universal y cósmica. Y no solamente ellos, todo lo que se desprende de la presencia de estos grandes seres en el planeta. Por ejemplo, alrededor de la vida de Jesús, se sabe que las grandes y genuinas apariciones marianas están implicadas con avistamientos ovni. Por ejemplo, en México, la guadalupana y el gran misterio de sus ojos y manto, y los retoques que posteriormente le hicieron al cuadro, el secreto de Lucía, lo que sabía Bernardita de Somerú, grandes enigmas marianos y milagros de Jesús, mezclados con incidentes ovni. En India también se encuentra algo parecido con el Cristo viviente Babaji y su eterna compañera Mataji. La doctrina del Kriya y la misma figura de ellos es absolutamente extraterrestre. Asimismo, han seguido de cerca y con curiosidad el desarrollo de los microordenadores, los transistores moleculares, los superconductores monocristalinos, las fibras ópticas, los plásticos con memoria, el microscopio de positrones, la grabación magnética, el cañón de protones, el láser de electrones libres, el escáner, la inteligencia artificial y muchos otros descubrimientos e inventos donde ellos han intervenido directa e indirectamente. La existencia del fenómeno ovni ya es vox populi. Negarlo ya no es de necios, sino de ignorantes. Ya hay gobiernos como el de Brasil que han emitido comunicados oficiales en donde admiten el fenómeno ovni. La Galería de Investigaciones Secretas, confesiones de astronautas, experiencias de ellos mismos en y fuera de la Tierra, fotografías, videos, objetos e incidentes, etc., es interminable. Sin embargo, ellos seguirán dosificando su presentación hasta que la humanidad esté preparada. Vienen de distintas partes del cosmos. Existen aún personas que, con toda la evidencia que existen, sostienen que no es real el fenómeno ovni. Ciertamente absurdo, ¿verdad? Si solamente se documentaran y se informaran, seguramente no dirían tal cosa. Los astronautas, por ejemplo, no hablan más de lo que lo hacen porque les obligan a guardar silencio. Casi todos ellos han observado naves de todos los tamaños y seres del espacio exterior. Incluso algunos han desaparecido. El caso más sonado ocurrió en 1961, cuando desapareció una cápsula, la Vostok 2, con 2 astronautas. La cápsula era soviética. Lo extraordinario de esto fue un fragmento de la grabación que no fue vigilado, hasta el punto de conocerse en ese pequeño fragmento
donde los astronautas alcanzaron a hablar de algo prodigioso que el mundo debía conocer y que incluso parte de eso pues, se refiere a su cápsula. En su conversación ellos dicen algo como: lo veo, lo estoy viendo, el mundo debe conocer esto. Y luego desaparecen. Las primeras naves en salir al espacio fueron las rusas, y desde ese momento se tomaron las primeras fotografías de ovnis en el espacio exterior. Son famosas, por ejemplo, las fotografías del cosmonauta Tito. Después de tomadas estas fotos, obviamente se lanzaron 1000 teorías, pero ninguna pudo explicar algo distinto a aquellas 7 naves en fila, enormes y moviéndose a gran velocidad. Los aquí llamados ovnis recorren toda la esfera todo el tiempo, en la tierra, en el mar y en el aire. Una mayoría resultan invisibles porque se mueven en un espectro de la luz a donde no llega la capacidad visual de los seres humanos, que en general deben elevar su frecuencia vibratoria para poder percibirlos, de manera que cuando se perciben más densificados puede tratarse de unidades fabricadas aquí en esta esfera. También pueden camuflarse en nubes, descender a la Tierra sin ser vistos y utilizar naves unipersonales en forma de burbuja esferoidal en otra dimensión o coordenada, en la misma dimensión en la que se encuentra el aura. Ellos están entre vosotros, os estudian, os enseñan, siempre os enseñan, especialmente en comunicación telepática. Se comunican con todos vosotros. Son responsables y custodios del futuro espiritual de la humanidad. Pueden enseñar una vida de conocimientos a un técnico o a un científico en una noche y al otro día desaparecer de la memoria de la persona el proceso de enseñanza. Entonces, de esa forma, el conocimiento se libera poco a poco en la mente del contactado hasta salir a la luz una idea que significa el desarrollo y el avance para la humanidad. Así han nacido grandes inventos y descubrimientos. También han contactado a personas importantes del staff de investigadores en algunas naciones para hacer aportes directos a la humanidad. Esto seguramente se conocerá dentro de poco tiempo. Igualmente ellos manejan tecnologías sofisticadas, proyectan luces dirigidas en alcance y radiación, manejan velocidades que vosotros aún no imagináis siquiera y una maniobrabilidad que simplemente no existe aquí. Vuestros medios son aún muy pesados, rígidos y arcaicos. Ellos no tienen vehículos móviles. Los seres de gran sabiduría y moral conocen los grandes misterios y los secretos del cuerpo. Por eso nunca se unirían sexualmente a alguien sin su consentimiento y sin medir las consecuencias. Por esta razón, todos estos casos disparatados de embarazos extraterrestres son en su mayoría falsos. Entre seres de tanto desarrollo, esto no puede ocurrir. Sí han sucedido casos de estas uniones, pero se han mantenido en secreto y son muy escasos. Y el ser humano contactado tiene que ser muy especial. En general, siempre prefieren personas sencillas, humildes y de buen corazón, así como manifestarse en pequeños poblados y aldeas, en lugar de grandes concentraciones y ciudades. Cada estructura, lo que llamáis aquí ovni, es a la vez hogar y vehículo, si es que se le puede llamar así. Habitualmente el interior de cada una es muy minimalista. Solo aparece un color dominante, una especie de fieltro beige grisáceo, aunque el exterior es del mismo color. Y no se ven equipos ni estancias, aunque si es necesario se puede formar algo parecido a una habitación o un área de restauración física. Y la persona invitada recibe la impresión de que todo se maneja mediante fluvios mentales y que la estructura es un ser vivo, biológicamente vivo, dotada de una conciencia, que es la extensión de la de sus tripulantes y viceversa. Todo aparece como protuberancias redondeadas, no se ven aristas por ningún lado, incluso en los asientos, si es que se les puede llamar así, porque son elongaciones del suelo y a veces se encuentran suspendidos en el aire,
Es como si se hubieran fundido en cera y luego moldeado con estas formas curvilíneas, incluyendo uniones entre las paredes y el suelo. Y si uno se sienta, esa formación se ajusta perfectamente al cuerpo. Tiene inteligencia propia. El sistema es físicamente impresionante. Se compone de dos partes, una dotada de un generador de gravedad y otra situada alrededor que puede describirse como un reactor de aniquilación de antimateria. La aniquilación completa es más o menos la reacción nuclear más eficaz entre las tres que existen: la fisión, la fusión y la aniquilación. Utiliza un elemento superpesado, conocido ahora como el elemento 115, que sería su lugar en la tabla periódica de los elementos y que en esta esfera aún no se ha sintetizado. La estructura no se mueve de forma lineal porque distorsiona el espacio, el tejido mismo del espacio, con el que incluso los campos gravitacionales y el tiempo están estrechamente relacionados. Cuando se distorsiona un campo gravitatorio, también se distorsiona el espacio y el tiempo. Toda la operación es extremadamente silenciosa, aunque a veces al elevarse la estructura genera un débil silbido. La superficie inferior desprende entonces una luz azul, probablemente debido a la muy alta tensión generada. Después de un tiempo, a medida que aumenta en altura, la luz desaparece. Una estructura típica, porque hay infinidad de estructuras, y ahora nos estamos refiriendo a la más habitual aquí. De manera que una estructura típica mide de 9 a 12 metros de diámetro y en su interior se encuentra una columna central que va de la base al techo. Acercarse a una de estas estructuras puede ser irreparablemente grave, porque en el momento de las grandes desviaciones espaciotemporales hay un punto llamado horizonte de eventos, más allá del cual ya no se es capaz de escapar de la gravedad de estos objetos y se ven obligados a caer para siempre dentro de la singularidad. Esta zona se conoce con precisión como horizonte de sucesos, que tiene una característica interesante. Los fotones, es decir, la luz que circula en este anillo, no cae en el agujero negro y no pueden escapar de la gravedad de este objeto extraño. En otras palabras, en ese punto el tiempo se desvanece debido a que la luz se cierra. Al entrar en una estructura de este tipo, la alineación parece ensancharse como distorsionada y finalmente se amplía de forma espectacular. En el interior el objeto siempre se percibe como mucho más grande de lo que parece desde el exterior. En resumen, la estructura genera una especie de agujero negro de Kerr que, adecuadamente estimulado por un campo magnético giratorio, proporciona energía limpia y virtualmente infinita. La rotación alrededor de un eje de simetría de la estructura produce la gravitación y la energía gratis, junto con la posibilidad de aprovechar el horizonte de eventos para viajar en el tiempo. Pero existen muchos tipos de estructuras, como antes decía, algunas de ellas de tipo plasmático y otras que solamente pudieran ser descritas como manifestaciones mentales de la luz. En cualquier caso, es importante tener claro que ellos han estado aquí siempre, viven en el interior. Esta es su obra, ellos construyeron la esfera. Vosotros vivís en el exterior y tan solo sois sus invitados. ¿Qué tal, Ángel? Pues bien, muy bien. Estoy ahora a vuestra disposición de todos para
responder o aclarar o ampliar en cualquier concepto vertido en este documental. Pues mientras vais poniendo pregunta, ponéis pregunta 2 puntos y formuláis la pregunta. La pregunta de 2 puntos, como estamos en 8 chats, por favor en mayúscula para que vea que no es una conversación interna entre ustedes. Y le he reclamado eso a Iván, todavía no me lo ha enviado, pero bueno, cuéntame, doctor, el día 24 qué seminario tenemos, cómo se titula y... Sí, el día 24 tenemos el siguiente seminario que se titula En busca de la luz interior y que es un seminario que intenta dar pautas para reconocerse por dentro, poder viajar al interior de cada uno y de esa manera también pues estar al tanto de nuestras capacidades verdaderas, nuestras posibilidades y también nuestras limitaciones, ¿no? El seminario intenta sugerir a los asistentes que buceen en su interior, o sea, todo lo que tienes, el patrimonio personal de cada uno, las posibilidades, las capacidades están todas dentro, no están afuera. Entonces se trata un poco de invertir el proceso, ¿no? Hoy vemos con sorpresa cómo una mayoría significativa de personas pues conoce más de los demás que de sí mismos, ¿no? Miras hacia afuera permanentemente y lo de afuera pues impacta porque hablamos de demasiadas direcciones, ¿verdad? Demasiadas posibilidades, demasiadas caracterizaciones y realmente lo importante es lo de dentro. Lo de dentro es tu casa, ahí es donde tienes el patrimonio, es donde tienes guardadas tus mejores prerrogativas para salir adelante y además es justo dentro donde se encuentran todas las conexiones al hilo de este documental que hemos visto, pues para establecer contactos y para moverte en otras direcciones en el cosmos. Es desde adentro, no desde afuera. Entonces, esto es un poco lo que vamos a tratar en el seminario. Ese es el concepto. Y por lo demás, pues es a la misma hora de siempre y todo el mundo está invitado. Pues nada, yo supongo que mañana lo tendréis, aulaspandora.com. aulaspandora.com, ahí lo pondrá Iván. Yo de todas maneras en todos los grupos de Telegram, WhatsApp y todas las redes que tengo, pongo el póster con el evento. Sí. Lo digo porque no es necesario que dijerais, bueno, es que no lo encuentro. Bueno, pues si tenéis el Telegram, el WhatsApp, el Instagram, en todos esos sitios, yo pongo el póster con la información al día siguiente para que sepáis darle al clic y entrar dentro. El programa, para que tengáis una idea de qué va, los puntos del programa son, primero, ¿qué es la luz interior? Después, autoconocimiento, le siguen las técnicas de introspección, prácticas espirituales, cómo desarrollar esa luz interior, el influjo de los sueños y la imaginación y la visualización. Y como objetivos, pues he pensado que los más importantes son posiblemente aprender a conectar con la intuición, descubrir el verdadero potencial de cada uno, habitualmente oculto, reconocer las capacidades innatas que no se conocen habitualmente, alcanzar el bienestar emocional, mental, espiritual y, cómo no, obtener claridad mental, paz interior y la conexión con el verdadero yo. Ese es el concepto. Perfecto, tenemos a Juan Alberto. Entiendo que no hay buenos o malos. Sin embargo, se dice que al día de hoy en Alaska están abduciendo humanos. Cosas poco amigables. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, yo lo que quisiera comentar al respecto en general de las abducciones, lo haría con una pregunta. Es decir, si entendéis que estos seres están mucho más avanzados, ¿no?
a todos los niveles. ¿Vosotros veis algún tipo de lógica en que alguien tenga que ser secuestrado, forzado? Es decir, tienen que recurrir a eso, no hay otra opción. Seguramente quienes hacen eso pues no son precisamente seres del espacio, habrá que buscar en otra dirección. Los seres del espacio que están aquí, quienes hicieron esto, con quienes se contacta de vez en cuando, no hacen esas cosas, o sea, no necesitan abducir, ¿para qué? Lo que hacen es invitan a personas, ¿no? Que en algún caso un espectador que esté visualizando el momento pueda pensar que han sido forzados, no lo sé, pero desde luego os diría que no, que nadie es abducido como tal. Y que si ese caso se da, hay que mirar en otra dirección, pero no a los seres del espacio. Perfecto. Ahora tenemos a Kenny Alfaro. ¿Podría ampliarnos sobre la gran sabiduría y moral de estos seres? ¿Cómo entienden la moral en esos mundos? ¿Qué sucedió con la comunicación de estos seres con los egipcios antiguos? Bueno, los egipcios antiguos, cuando estos seres empiezan a conectar a partir del hecho de que hubo algún faraón que no era exactamente de aquí, y como digo en el documental, cuando se construyen las estancias de Menti es precisamente para eso, para garantizar un hábitat en el que pudiesen estar sin problemas, ya que la mezcla de aire existente en la esfera pues a ellos les envenenaría. Entonces, estas estancias de Amenti, tal y como están apareciendo ahora, pues se ve que están herméticamente cerradas. Y efectivamente allí se les dotaba de la mezcla de aire adecuada para que pudiesen sobrevivir. Cuando salían al exterior, simplemente pues para impactar en el pueblo de alguna manera y ayudar al elenco del faraón de turno, pues tenían que usar máscaras, ¿no? Y estas máscaras a los artistas de la época pues les antojaba que se parecían a ciertos animales y así pasaron a la posteridad, ¿no? La moral es una moral cósmica, Kenny, es una moral que no permite la intervención, la interferencia, la injerencia de algún tipo. O sea, no se influye, no les afecta, no obligan a nada, ¿no? Y es la moral, simplemente la moral del amor, del respeto mutuo, ¿no? Esa es la única moral que existe en el cosmos, en ciertos niveles de evolución. Y por otra parte también la gran sabiduría es la que tenemos todos, o sea, todos tenemos la sabiduría, aunque no las mismas necesidades para ejecutarla, ¿no? Pero aquí llegará un momento en que, a medida que se vayan dando cuenta de cómo la sabiduría universal, o sea, no una sabiduría local ni regional, sino universal, está ya presente en cada ínfima molécula de ADN. Y simplemente el rescatar esa sabiduría, utilizarla, pasarla al día a día, depende únicamente del grado de evolución, depende de la necesidad de cada uno. En estas humanidades, pues hay momentos en los cuales su única necesidad pues, es básicamente mantenerse, poder alimentarse, relacionarse, etc., ¿no? Cuando eso vaya pasando, la alimentación cambie de terna, es decir, que ya no sea necesario andar comiéndose unos a otros como sucede ahora, ¿no? Sino que funcione de otra manera, pues posiblemente en esa misma medida gradualmente la sabiduría innata, común a todos, pues va a ir surgiendo, ¿no? Pero sí quiero trasladaros esto, la sabiduría es universal, no es local, no es regional, es universal, es toda o nada, solo que nada no existe. Por lo tanto es toda. Todos estamos dotados de la misma sabiduría y la vamos utilizando en la medida que nuestras necesidades así lo requieren. Pero no hay nadie mejor dotado que otro. Todos estamos exactamente igual. Tenemos ahora a Cristina. No todos los contactados lo hacen en físico. Hay los contactados en proyección sensorial consciente.
Estos que son conscientes del contacto, ¿en algún momento se podrá hacer un contacto físico? La mayoría de contactos son oníricos, son a través de los sueños, ¿no? Después a estos le siguen los contactos, como tú dices, de proyección sensorial consciente, ¿no? Y finalmente los físicos. Los físicos son peligrosos casi siempre debido a la diferencia de potencial en cuanto a la vibración, la frecuencia vibratoria y oscilatoria de cada uno de ellos, ¿no? Que hace que sea pues, problemático, ¿no? Pero cuando se alcanzan unos determinados niveles de vibración, no solo se les ve bien, igual que las estructuras, sino que además se puede contactar físicamente. Pero eso requiere, insisto, unos niveles elevados de vibración, o sea, poca densidad y más sublimación. Tenemos a Javier Pérez. ¿Ashtar colabora conjuntamente con la Federación Galáctica? ¿Actuarían directamente ante un conflicto bélico mundial para evitarlo? Muchas gracias y enhorabuena por el merecido premio. Muchas gracias. No, realmente, ante un conflicto bélico mundial nunca van a actuar. Nunca van a actuar porque si se actuase sobre el conflicto bélico se perdería algo crucial y es la experiencia que se deriva de un conflicto bélico mundial. Porque a la paz se llega por muchos caminos, ¿no? Y bueno, uno de los caminos, que no es el mejor, pero es un camino, es el de la guerra, el de la agresión. Es importante que los seres humanos a veces pues vivan ese tipo de conflictos para valorar más la paz y aspirar a tenerla, ¿no? Por tanto, no actuarían, o sea, no actuarían nunca en ese sentido. Y respecto de la Federación Galáctica, hay muchas, bueno, llamadas, aquí llamáis a esto federaciones, hay agrupaciones de todo tipo y efectivamente Ashtar está integrado en la, llamémosle, federación sistémica inicialmente. Bueno, podéis hacer más preguntas, ya os lo digo por aquí, para que pueda contestaros el doctor Ángel. Ángel, yo te voy a hacer una pregunta ahora. La gente esta que vive, vamos a decir, en Venus, Marte o Júpiter, Saturno, ¿en algún momento tendremos un contacto real, físico con ellos aquí en la Tierra, que podamos hacer un intercambio comercial tipo minerales o lo que sea? Siempre ha habido contactos, lo que pasa es que quiero subrayar algo al respecto, Luis, y es que en una mayoría de astros donde se vive es en el interior, no en el exterior. Es decir, las humanidades ya instaladas, quienes han creado los astros o quienes están en ellos desde el principio de sus tiempos, viven en el interior, porque el interior es, digamos, la garantía de pervivencia. Es decir, en el interior de todos los astros hay grandes grutas, grandes cavernas, unas habitadas, otras no, pero en cualquier caso son las áreas más protegidas de esos astros, ¿no? Porque la parte del exterior siempre está sujeta a veleidades y agresiones, pues por parte de radiación, de impactos de meteoritos, de asteroides, de nubes de todo tipo, de cometas, etc. O sea, la parte de afuera, vivir afuera, siempre es problemático. Es problemático, es conflictivo y es peligroso, ¿no? O sea que a medida que las humanidades avanzan o según el nivel, van hacia adentro siempre. Siempre viven hacia adentro. Dentro de todos estos astros es posible reproducir perfectamente el ambiente, incluso mejorado, que existe en la superficie, tanto a nivel de luz como de agua, de energías, etc. Pero quienes están allí tienen un total control sobre el medio ambiente y entonces no hay riesgo de nada, ¿no? La superficie es muy amplia, lleva muchas capas y es peligrosa realmente. O sea, vivir en la superficie es peligroso. Y en estas cavidades del mundo intraterreno, ¿es la misma densidad o dimensión para todos o hay diferentes capas de realidad? Digamos que al menos hay dos niveles, lo que pudiéramos llamar subterráneo, es decir, que están
está a poca distancia de la superficie, pocos kilómetros, y luego lo que tú llamas intraterreno, que está a miles de kilómetros, ¿no? Hacia abajo, pero encima del núcleo, ¿no? El proceso es simple, es decir, quienes hacen eso se reservan, nunca llegan a vivir en superficie, se reservan siempre el interior, ¿no? Evidentemente, la antigüedad de esos seres y por tanto su frecuencia es tan elevada que no permite el contacto con, por ejemplo, los especímenes o quienes vivimos sobre la superficie, porque sencillamente, no sé, sería como convivir con cables de alta tensión. O sea, uno quedaría el de más densidad, es decir, el de menor vibración basal, el de menor frecuencia basal, quedaría inmediatamente destruido. Y entonces no es posible la conexión, excepto mediante proyección sensorial consciente y, lógicamente, mediante acuerdo o invitación de la otra comunidad, ¿no? Pero el contacto así físico no es posible. Claro, es que yo había escuchado que habían ciudades etéricas de luz y que estaban en quinta dimensión o en séptima y que nosotros estábamos en la tercera. ¿Eso es real? Sí, pero eso es otra cosa distinta. Es decir, ten en cuenta que cada unidad manifestada es tan solo el epicentro de una serie de capas, parecido a una cebolla, ¿no? Sabes dónde empieza, es decir, empieza en lo que ahora llamáis aquí niveles cuánticos, pero no sabes de cuándo termina, no se puede contabilizar. De manera que incluso nosotros tenemos esas capas también. Y en capas superiores, pues efectivamente existen hábitats superiores, como los que acabas de mencionar, y donde es posible conectar, pero no saltarte niveles. Es decir, si a esto le llaman la tercera dimensión, que no lo es tampoco, es decir, por debajo de esta hay infinitas dimensiones y por arriba también. Supongo, en algún momento he comentado que me imagino que alguien que planteó que las tres direcciones del espacio, largo, ancho y alto, determinarían la dimensión en la que se está. Pero bueno, las dimensiones no se miden así, pero bueno, aún asumiendo esta posibilidad, las otras dimensiones superiores son dimensiones en las que el único contacto que puede haber son entre dimensiones contiguas. Es decir, si a esto llamamos la tercera, pues es posible la conexión con la cuarta, porque existe un umbral conector entre ambas dimensiones. Entonces, muchas personas están experimentando esto que los físicos llaman el salto cuántico dimensional, que es adentrarse en ese umbral donde coinciden dos dimensiones y donde tus sentidos pueden percibir no solo los detalles y las manifestaciones de la luz en el nivel en el que estás, sino también las del nivel siguiente o parte de las del nivel siguiente. Entonces, cuando esto se percibe a nivel superpuesto, pues digamos que la explicación más ocurrida es que te estás elevando tú y claro, si te acercas a ese umbral o lo sobrepasas, evidentemente corres el riesgo de saltar dimensionalmente sin posibilidad de volver atrás. Y esto sí, se da, efectivamente. Pero ya plantearse niveles de quinta, sexta, séptima, no funciona así, porque incluso dentro de cada nivel dimensional existen niveles, es decir, que uno puede estar en la tercera dimensión 3.2 y el otro 3.3, ¿no? Entonces, no puedes ir a la quinta realmente sin haber pasado por la cuarta, vamos a decirlo así. Yo a veces leo de personas que, bueno, supongo que con su mejor voluntad dicen que aquí que estamos en tercera dimensión, pero que también estamos con personas de quinta y tal. Eso no es así, o sea, eso no es cierto. O sea, físicamente, pues eso es considerado una aberración científica, ¿no? Ahora te estoy viendo como un ser de quinta, estás translúcido. Carla te dice, ¿es cierto que la NASA destruyó evidencias de vida extraterrestre en Marte por error durante la misión Viking? Gracias. Es que no pueden destruir, Carla, porque, como he dicho antes, en estos mundos
La vida está dentro, no afuera. De hecho, por ejemplo, un caso como el de Venus, la vida en Venus es antigua, es posiblemente en el sistema estelar, en este sistema solar, pues sea la más antigua de todas, ¿no? Pero el astro está en plan de reconfiguración y la reconfiguración es en la corteza y el astro crece con eso, ¿no? La civilización que hay ahí está en el interior, o sea, muy en el interior. Y no, o sea, la NASA no puede destruir nada simplemente porque ni siquiera puede llegar al interior. No es cierto. Javier, ¿alguno de estos seres nosotros los podríamos como conocer como maestros ascendidos y por ende inspiradores como lo hicieron como el general Washington o el compositor Strauss? Gracias. Sí, hay seres de ese tipo que vienen aquí, que nacen aquí, y seres que descienden dimensionalmente pues para echar una mano, a veces de referencia en la superficie, ¿no? Pero no vienen de otro lugar, no es habitual, ¿no? Ha habido casos en que sí, pero no es nada habitual que vengan en otro lugar y se queden aquí, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, de faraones, ¿no? Que sí funcionaron así, vinieron, estuvieron un lapso de tiempo relativamente corto y se fueron, ¿no? Lo habitual, la mejor forma es de venir a ayudar y nacer aquí, renacer aquí, de distintas maneras, o sea, bien por el sistema biológico convencional, o bien sencillamente mediante implantación, en muchos casos aquí, que sus padres, los dos, son de otro lugar y ese embrión contenido en un cigoto especial, pues es implantado aquí en una madre y entonces se desarrolla en el seno de esa madre y cuando nace, pues la madre puede tener, si no tiene el recuerdo claro, puede tener la impresión de que efectivamente ha sido un parto biológico normal, cuando realmente no fue así. Pero en cualquier caso, el nacer siempre es la mejor forma y sí, es cierto que hay personas que han actuado como referentes y como estos que llamáis aquí maestros ascendidos, sí. Juan Alberto, ¿fue verdad los accidentes que se han presentado con aeronaves extraterrestres como Roswell? ¿Por qué se dieron? Pues sí, pero solamente hay que quitarle el adjetivo de extraterrestres. Ese tipo de naves no fueron extraterrestres, si bien sí es cierto que hay unidades en algunos países, no solo en Estados Unidos, que han desarrollado prototipos a nivel de esto que llaman aquí ingeniería inversa, han desarrollado prototipos y los han probado. Y a veces también es cierto que los han probado con seres voluntarios de otro lugar que tenían allí y a veces esos seres dentro de máquinas construidas aquí han tenido accidentes, eso sí. Vale, ahora tenemos a Cristina. ¿Los saltos de dimensiones cuánticos siempre son ascendentes? ¿Nunca se retrocede para ir de una dimensión a otra? Sí, se retrocede, como acabo de decir, hay seres de dimensiones muy elevadas, de lo que para vosotros aquí pues pudieran ser décima, undécima, duodécima, o sea, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta dimensión, que vienen, que retroceden. Lo que pasa es que esto no se puede hacer directamente, es decir, alguien que está en la décima dimensión, si quiere venir aquí, digo décima dimensión siguiendo el criterio que se maneja aquí. Alguien que está en décima dimensión, para venir a la tercera, tiene que realizar al menos una dimensión en la novena, una efusión en la novena dimensión, otra en la octava, por lo menos, que habitualmente se hace más. Otra en séptima, sexta, quinta, cuarta y finalmente aterrizar en tercera. O sea, directamente no se puede venir de la dimensión décima, por ejemplo, a la tercera. Vivi, los humanos que están trabajando en el astral, ¿es posible que no los recuerden en el día a día? Sí, de hecho no lo recuerdan. Es posible, sí. Y Aurora nos dice, ¿cómo seres multidimensionales podemos estar en diferentes dimensiones? Lo estamos, Aurora, estamos en diferentes dimensiones.
Lo que pasa es que no conscientemente, ¿no? Pero sí se está en diferentes dimensiones, tanto a nivel vertical como horizontal. Muchas veces os he comentado que nosotros no solo estamos aquí ahora, ¿no? Sino que generamos realidades con cada pensamiento y esas realidades implican una duplicación esencial. Es decir, que nosotros nos convertimos en fotocopias de nosotros mismos cada vez que emitimos un pensamiento. Cuando no emitimos pensamientos o utilizamos el pensamiento únicamente como recurso intelectual, se fortalece el tronco de nuestro árbol de vida y con ello nuestra personalidad también. Y en esta, Óscar, ¿has tenido contacto y has tenido, sigues en contacto? Pues sí, sí. Vamos a decir que sí, que he tenido contacto. ¿Pero sigues o no sigues en contacto? Es que no sé si llamarlo contacto, o sea, porque esta pregunta es como si yo te preguntase a ti, Luis, oye, ¿tú sigues en contacto con tu esposa? ¿Qué me contestarías? Ahí está, ya queda contestado, o sea que está en permanente conexión. Venga, familia, pues con el doctor Ángel Luis Fernández nos veremos de aquí a 15 días. Recordad que el día 24 tenemos este webinar, entráis en aulaspandora.com y podéis registraros. A partir de mañana estará ya el formulario para poder registrarse. Pues muchas gracias, doctor Ángel. Un abrazote para ti y gracias de mi parte por esa consideración que siempre tenéis hacia mí, que aprecio muchísimo, y yo también os considero a vosotros como los más grandes entre los grandes de este grupo de ilusos soñadores inmensos que están dispuestos a cambiarlo todo. Pues muchas gracias, doctor. Ahí seguiremos hasta que nos dejen. Y cuando no os dejen unos, os dejarán otros, pero siempre habrá alguien que os va a dejar, seguro. Ahí está. Pues venga, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.